excesivamente largo, hemos dicho entre 21 y 35 días, ¿no? Entre 21 y 35 días, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué parece ser? Un ciclo totalmente normal, ¿no? Recuerden, ojo, esto es muy importante porque parece mentira, pero estas cositas suelen venir mucho, son cosas conceptuales, ¿no? La duración de la menstruación, lo normal es que dure, o sea, del sangrado, me refiero, sangrado menstrual de una dama, entre 4 a 6 días. Digamos que lo anormal sería que durara menos de 2 o más de 7, ¿no? El sangrado promedio es de 30 centímetros cúbicos, sin embargo se acepta hasta 80. Más de 80 ya se considera un sangrado anormal de menstruación. Y el intervalo de duración del periodo es pues de 21 a 35 días. Si dura menos de 21, eso se llama polimenorrea. Si dura más de 35 días, eso se llama oligomenorrea. Mujer de 19 años que consulta por llevar 6 meses sin regla. Se manifiesta preocupada por su sobrepeso, ha estado a dieta y ha perdido 5 kilos en 8 meses, supongo que dice. Actualmente pesa 47, mide 1,65, ¿no? El test de gestación es negativo. ¿Cuál es la causa más probable de su amenorrea? ¿Qué opinan? Fácilmente pueden pensar que es un 19 años, ¿no? Eh, ha caído de peso rápidamente, pesa 47 para lo que mide, ¿no? Ha estado a dieta, ¿no? De las que se miran al espejo y dicen, no, estoy gorda, y es un palito, ¿no? Entonces, recuerden, hemos hablado de las características del hipogonadismo hipogonadotrópico, y les dije, siempre preguntan eso, sí, clásico, hipogonadismo hipogonadotrópico, recuerden, acuérdense, quina malpartida y acá, de acá no sé quién se podrán acordar, ¿no? Pero acá acuérdense de quina, ¿no? Nunca se olviden. El cariotipo más común de la disgenesia gonadal mixta, ¿cuál es? Facilito, ya lo hemos comentado, 45X0 o mosaico 46XY. Paciente de 30 años con amenorrea secundaria presenta una concentración plasmática de FSH2, LH 1.5, prolactina 9. Miren, sigan la secuencia. Tras administración de acetato de medroxiprogesterona, o sea, el curso de progesterona inicial, de 10 miligramos por día por 5 días, no ocurre sangrado. O sea, prueba de privación progesterona negativa. En cambio, tras administrar estrógenos conjugados, ¿no? 1,25 por día por 25 días, aparece menstruación. Es decir, le dieron combinados y menstruó. De estas causas de amenorrea, ¿cuál es la que más corresponde al cuadro clínico? ¿Qué opinan? Por progesterona no menstruó. Con combinados, regló o sangró. ¿Qué dijimos? Para averiguar el nivel del sangrado, tienen que dosar ¿qué cosa? Gonadotropinas. ¿Y cómo están? ¿Están altas o están elevadas? Perdón, ¿están altas o están bajas? ¿Están? Están disminuidas, pues, están disminuidas. Por lo tanto, ¿el problema dónde está? O es hipoficiario o es hipotalámico, ¿cierto? Entonces, pero acá les da un dato adicional, porque acá hay algunas causas de hipotalamo hipoficiario. Un prolactinoma hipoficiario es hipoficiario, un tumor cerebral puede ser hipotalámico, pero acá ya les da la cifra de prolactina que está en 9, que es normal, por lo tanto, un tumor cerebral. Probablemente esta sea la pregunta más bonita de su taller. Estamos aquí, o estuvimos aquí. Las gonadotropinas bajas o normales, pensar en un problema alto, hipotalámico o hipoficiario. No te dice de dónde es, por eso tienes que echar mano ya de otros exámenes auxiliares. Radiografía silla turca, resonancia cerebral, bla, 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 bla.
Eso depende. Depende en qué ciclo lo doses. Cuando tú haces un estudio de pruebas hormonales, generalmente lo mejor es hacerlo en la primera fase del ciclo. Dentro de eso, generalmente hacerlo entre el tercer y quinto día. Se dosan las gonadotropinas, idealmente, ¿no? Idealmente. Y cuando tú los dosas en esos días, más o menos, lo normal o lo esperado sería que la FSH y la LH estén en menos de 10. O sea, serían los niveles normales o bajos, ¿no? Es lo esperado. Las hemorragias vaginales anormales frecuentes en primeros años tras menarquia, que se conocen como hemorragias uterinas disfuncionales, ¿a qué se deben? Lo acabamos de comentar. Las HUDs son por presencia de anovulación. En una mujer posmenopáusica con hemorragia uterina anormal, la actitud a seguir es: es una paciente posmenopáusica que está sangrando. Hemos dicho, tiene que empezar el problema de endometrio, ¿cierto? Entonces, ¿qué alternativa es la que satisface más la acción con esta paciente? Recuerden que la paciente dice que está sangrando, es posmenopáusica, o sea, ustedes quieren estudiar endometrio. ¿Y cómo estudian endometrio? Haciendo una biopsia de endometrio. Pero hay formas de hacer biopsia. Puede ser con curetenova, puede ser con un ameo, o algo que a la vez es diagnóstico y terapéutico, cuando la paciente está sangrando, que es un legrado uterino fraccionado. Porque a la vez que vas a parar el sangrado, a la vez es un legrado biópsico. ¿Por qué se dice fraccionado? Porque legra el cuerpo uterino y en otro momento legra el canal endocervical. Entonces se llama legrado fraccionado, para ver dónde está el problema. No existe riesgo para usar contraceptivos orales. Ah, esto es facilito. ¿En dónde no existe riesgo? ¿No? ¿Se acuerdan que de chiquitos se metían muchas cosas a la boca, con tierra, con cosas? Después tenían hepatitis, ¿no? ¿Caen tener hepatitis? No, no contraindica usar anticonceptivos orales. ¿Cuál de los siguientes hechos, supongo, se admite que es producido por los anticonceptivos hormonales combinados? ¿Qué cosa producen los anticonceptivos orales combinados? Lo que producen, pues, la disminución del cáncer de endometrio. Recuerden que los anticonceptivos, aparte de su efecto anticonceptivo, al ser hormonas, también tienen efectos en otros órganos. Algunos serán beneficiosos, algunos no tanto. Dentro de los efectos beneficiosos es la disminución del riesgo de cáncer de endometrio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios no contraceptivos? O sea, aparte de cuidarte para que no te embaraces, ¿en qué te ayuda? Disminución del eh, cáncer de endometrio. Por ejemplo, se usan para tratar los quistes de ováricos, se usan para mejorar a los pacientes con dismenorrea, ¿no? Entonces son efectos que tienen los anticonceptivos benéficos aparte de sus beneficios contraceptivos. La dismenorrea cede con la administración de dismenorrea, o sea, dolor con la menstruación. Una de las terapias a usar, hay varias, ¿no? Pero generalmente, de inicio, ¿qué solemos dar? Solemos dar AINES y después, como segunda línea o en paralelo a la primera línea, solemos usar ¿qué cosa? Anticonceptivos, ¿no? Anticonceptivos.
Los anticonceptivos nos sirven mucho a nosotros. De hecho, lo usamos mucho para cosas no contraceptivas, para pacientes con quistes, para pacientes con dismenorrea, para pacientes con ovario poliquístico para ciclar a las pacientes. O sea, es versátil el uso de los anticonceptivos. ¿Cuál de los siguientes tumores se asocia al uso de contraceptivos orales? ¿Cuál se asocia? Facilito, aquí es el cáncer de mama, ¿no? Recuerden que el estrógeno, el componente estrogénico, tiene es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama. De hecho, es una contraindicación absoluta. Si tu paciente tiene cáncer de mama, no le puedes dar anticonceptivos orales combinados. O tiene el antecedente de la mamá con cáncer de mama o la hermana con cáncer de mama. Tampoco. ¿Ya? ¿Los qué? Ya, sí. Puede haber, de hecho, puede haber, como dices. Pero yo creo que aquí, entre cáncer de mama y entre cuestiones hepáticas, yo creo que aquí por una cuestión de fuerza de la respuesta, me parece que aquí lo más adecuado es el cáncer de mama. De hecho, como les digo, es una contraindicación absoluta, ¿no? O sea, ya con eso es bastante peso tiene esta respuesta. Pero ojo, también hay que tener presente algunas cositas adicionales, alguna parte de la teoría. Dice, el riesgo de desarrollar cáncer de mama aumenta con la edad, por lo que el riesgo aumenta a medida que aumenta la edad del último uso, ¿de qué? De los anticonceptivos. Lo que parece claro es que el riesgo de cáncer de mama aumenta ligeramente en las mujeres que están usando actualmente anticonceptivos y este riesgo de cáncer de mama se prolonga hasta 10 años después de suspender su uso. Después de 10 años o más de suspender el uso de anticonceptivos orales, ya no hubo riesgo. Recomendación, utilizar preferentemente con preparaciones combinadas, ¿no? De estrógenos y progestágenos, ¿no? Claro, porque uno diría, ah, ya, entonces como hay una pequeña posibilidad de que aumente el riesgo de cáncer de mama, no hay que usar anticonceptivos. No, tampoco es así. O sea, ya esas son cuestiones de salud pública, estudios epidemiológicos, que si bien hay un pequeño riesgo, o hay un riesgo, pero mucho va a depender cuánto tiempo lo uses, cuándo empiezas a usarlo, ¿no? Y el momento en que lo suspendas. Contraindicación absoluta para utilización del dispositivo intrauterino como método anticonceptivo. Absoluta. Siempre hay un famoso mito, también mito muy peruano, creo. No, la paciente que no ha tenido hijos, no le puedes poner un DIU. Mentira, eso no está escrito en ningún libro. Tranquilamente le puedes poner un DIU, ¿no? Recuerden que el DIU se pone en el momento que la paciente está con menstruación, el orificio y el canal están abiertos. No va a sentir dolor ni mucho menos, ¿no? Pero aquí lo que está contraindicado es cuando un útero es grande, un útero es grande. Primero, por una cuestión anatómica, de que un útero grande de repente la potencia o el efecto anticonceptivo se pierda. Y lo otro, que es un poco lo más importante de un útero grande, es que ante un útero grande no debe ser que esté embarazada la paciente. Entonces, porque lo normal la medida de un útero es más o menos de 8 por 4 por 5, 8 por 5 por 4, 7 por 5 por 4. ¿Ya? La fertilización in vitro tiene los siguientes riesgos, excepto, ¿qué riesgo tiene? ¿Salud? Mejor dicho, ¿cuál es el riesgo que no tiene? Dice, excepto el aumento de la frecuencia de malformaciones congénitas. ¿Por qué? Porque cuando se hace FIV, ¿no? Las siglas de fertilización in vitro, cuando se hace FIV, evidentemente los gametos son analizados en el laboratorio, ¿no?
Entonces, si se detecta, si se detecta que el embrión que se ha producido in vitro tiene alguna alteración genética, cromosómica de esa índole, obviamente no lo vas a implantar, ¿no? Obviamente eso requiere ya también cuestiones éticas y legales al respecto, que no vamos a discutir ahora, pero la parte médica nos habla de eso. ¿Por qué el aumento de embarazos múltiples, ¿no? Por eso siempre cuando ustedes vean en las, eh, en los programas de entretenimiento o de chismografía, y que vean, por ejemplo, que un artista famoso en el mundo, que no se le conocía hijo, de pronto tuvo dos, tuvo gemelos o tuvo tres. 100% de los casos es porque se ha hecho FIP, casi casi, ¿no? ¿Por qué? Porque en el FIP se implantan no solamente un embrión, se implantan dos o tres. Ahora la teoría médica dice que máximo se deben implantar dos, pero antes, y que no estoy hablando hace 50 años, ¿ah? Estoy hablando hace 10 años, se implantaban hasta cuatro, cinco, porque ya se sabía que dos o tres iban a perder, no iban a implantarse bien, mientras que uno o dos sí tendrían a pegar, o sea, a implantarse. Entonces, por ese tema es que pueden aparecer, cuando ustedes ven esa artista famosa que de pronto nunca tenía hijos, de pronto tuvo dos, eso es hecho FIP, de hecho. Y encima si es más de 35 años, con más razón todavía. La fertilización in vitro tiene los siguientes riesgos, excepto, ya, es lo mismo, ¿no? Ya, listo. Acá solamente para recordarles que en el FIP, ¿no? Se extraen los óvulos, ¿no? Se hace la extracción de los ovocitos. Estos se van a colocar en una cápsula o en una placa para que estos se junten espontáneamente y se produzca la fecundación in vitro, la fertilización in vitro, de forma espontánea, ¿no? El embrión obtenido se coloca luego en la cavidad uterina para el proceso de implantación, pero no se coloca como le digo uno acá como la figura, se colocan dos, tres o cuatro. Actualmente, una unidad de reproducción humana que se respete y use medicina en evidencia, solamente está permitido dos. Actualmente la teoría dice que con dos debería ser suficiente. Recuerden que el ICSI, a diferencia del FIB, aquí no dejas en el FIB dejábamos de que la fertilización sea espontánea. Es decir, ponías al óvulo ahí al centro, ¿no? Al centro de la fiesta la ponías y los espermatozoides al costado, ¿no? Y hacían que se juntaran. En cambio en el ICSI no haces eso. En el ICSI tú colocas el espermatozoide dentro del ovocito. Es decir, tú haces la fertilización. Es la diferencia con el FIB, ¿no? Que es la inyección intracitoplasmática del espermatozoide, no son las siglas. Tiene 36 años sin hijos, tras 2 años de relaciones sexuales sin contracepción que desde hace un año presenta dismenorrea, dispareunia y sangrado vaginal intermenstrual. ¿Cuál sería la primera orientación diagnóstica? Que se trate de una endometriosis, característico, dismenorrea, dispareunia, edad reproductiva, infertilidad. Muy parecido a un caso previo. La diabetes favorece infección vaginal por diabetes, inmunodepresión, corticoterapia prolongada, VIH, etcétera, etcétera. Los honguitos empiezan a molestar por ahí. La vía más frecuente de llegada de los bacilos TB al aparato genital es por vía hematógena. Por vía hematógena. Son preguntas ya bastante trilladas, conocidas por ustedes, por nosotros. ¿En qué estructura morfofuncional se origina la patología mamaria más importante y frecuente? El cambio fibroquístico y la mayoría de los carcinomas o de los cánceres. En una unidad funcional llamada la unidad terminal ducto lobular. Ahí se producen o se asientan las patologías tumorales de mama. La variante histológica más frecuente, esta también pregunta clásica de clásicas. Variante histológica más frecuente de cáncer de mama es el
el ductal infiltrante. Recuerden que el ductal infiltrante, el ductal, el infiltrante, a diferencia del lobulillar, miren, tiene más o menos una prevalencia del 70%. Bastante, bastante más que el lobulillar infiltrante. ¿Qué fase del ciclo es la más aconsejable para efectuar las determinaciones hormonales si se pretende diagnosticar la causa de hirsutismo? ¿Se acuerdan que les había dicho que en amenorreas, no creo que uno de sus colegas justo preguntaba cuándo hacerlo? O a raíz de esa pregunta lo dije, en la primera fase del ciclo, pero cuando quiero ver un tema de gonotropinas. Cuando yo investigo el hirsutismo básicamente ¿a qué se debe? A andrógenos. Y para los andrógenos me va a importar en qué fase lo hago, en cualquier momento. Por eso le digo que es distinto, o sea, la evaluación es distinta, ¿no? Cualquiera tendría que pensar, no, mejor en la primera fase como las gonotropinas, no, tranquilamente acá en cualquier momento. Una joven presenta menstruaciones escasas, obesidad, hirsutismo e incapacidad para quedar embarazada. Se hace un estudio hormonal en el que se descubre un aumento de la relación LH-FSH, aumento de la relación andrógenos-estrógenos e hipersecreción de prolactina e inhibina. El estudio AP de sus ovarios, en el estudio AP no es característico. ¿Qué cosa no va? ¿En qué patología están pensando? Un ovario poliquístico. ¿Qué cosa no va con un ovario poliquístico? Un adelgazamiento de la vulginia. Al contrario, un ovario poliquístico, la vulginia está engrosada. Una mujer de 28 años, obesa e hirsuta, consulta por amenorrea y hemorragias disfuncionales. En la analítica destaca un cociente LH-FSH de 3.45. ¿Cuál será el diagnóstico de presunción? Edad reproductiva, obesa, hirsutismo, amenorrea, sangrado tipo HUD, LH elevada a predominio con respecto a desmedro del FSH. Eso tiene todas las características de un síndrome de Stein-Leventhal o síndrome de ovario poliquístico. Mujer con amenorrea de varios meses de evolución y prueba del embarazo repetidamente negativa. No, eso también ocurre. Paciente que viene por amenorrea, doctor, me he hecho una prueba de embarazo hace 2 semanas. ¿Qué salió? Negativo. De ahí me hice al día siguiente, negativo. De ahí me he hecho ayer, negativo. Y antes de venir a la consulta, hoy día tempranito también me ha vuelto a hacer, negativo. Presenta unos niveles de prolactina normales. Y tanto el test de gestágenos como el de estrógenos y progestágenos son negativos. O sea, no ha logrado sangrado. Ni con el progestágeno solo, ni con la hormonoterapia combinada. ¿Cuál de las siguientes pruebas diagnósticas estaría más indicada en el estudio de la patología que tiene la paciente? La pregunta sería, ¿qué patología tiene la paciente? ¿Es un problema de índole anatómico, uterino? Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer en el estudio es un estudio efectivamente de la cavidad uterina, una histerosalpingografía o una histeroscopía, para ver dónde está el problema. Si hay sinequia, si hay síndrome de Asherman, etcétera, etcétera. Recuerden que uno de los principales factores de riesgo para el Asherman son los legrados. Los muchos legrados, o de repente puede haber sido un legrado, pero que de repente el operado fue muy brusco y lesionó todas las capas endometriales, inclusive la membrana basal, la capa basal. Aquí les comentaba ya, prueba de progestágenos no sangró, prueba de estrógenos y progestágenos tampoco sangró, y si no sangró en esta prueba, que todas deberían sangrar, les he dicho, recuerden, pensar en problema anatómico uterino. Paciente en estudio por amenorrea secundaria, tras la prueba de la progesterona, la paciente no sangra. Tras combinar estrógenos, la paciente tampoco sangra. Los niveles de gonotropinas están bajos. Si la prolactina está dentro de sus valores de normalidad, ¿cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué opinan?
Este es un caso donde le decía, a veces le ponen cosas de más para distraerlos, porque aquí ya son categóricos. Si la primera predeprivación no sangra, combinas estrógeno progestágeno, no sangra, eso ya hasta aquí nomás ya era un problema uterino. Ya todo lo demás ya es porque el doctor Valky le gusta molestarlos a ustedes. Problema uterino, problema uterino. La menorrea pospíldora es debida, acá para los expertos en píldora, la menorrea pospíldora, de hecho que acá hay consultores de píldora de emergencia. La menorrea pospíldora es debida a ¿qué ocurre? ¿Qué contiene la píldora de emergencia? ¿Estrógenos o progestágenos? ¿O combinado? ¿Ah? ¿Qué contiene? Que no saben los que no saben. ¿Qué tiene? Tiene progestágenos, pues. Progestágenos, ¿no? Bien que han estado leyendo ahí el sobrecito. Ya. Ya, entonces, si contiene progestágenos, qué cosa es lo que va a hacer de primera instancia? ¿Qué hace el progestágeno? Rápidamente organiza el endometrio, lo tapiza, lo compacta. Entonces va a provocar qué cosa? Una amenorrea de inicio. Pero después, ¿qué va a provocar? Al haber dado un gran ciclo de progestágeno, porque esa píldora tiene un montón de progestágeno junto, es como dar casi la mitad de un blister de anticonceptivos orales así a la vez, en una sola toma. Es una carga progestágena fuerte. Entonces, ¿qué va a pasar? De que una vez que cae el efecto progestágeno agudo de la píldora, la paciente va a sangrar. Es por eso que, ¿no? Siempre la historia clásica de la paciente en la consulta es, ¿no? Recuerden esa paciente este, que tomó la píldora y después estaba estresada, pucha, me voy a quedar embarazada, ¿qué hago? No me viene la regla, este pata me ha dicho que tome la píldora, bueno, ya la tomé, y después, ahora no, encima no menstruo, pero mire, he tomado la píldora y no menstruo, no menstruo, no menstruo. Uy, encima a los 5 o 6 empezó a sangrar. Uy, estoy abortando, sí estaba embarazada, ¿no? Esa es clásica, ¿eh? Todos los que se han reído han pasado por eso. Entonces, ese es recontra clásico en la consulta. Es un efecto totalmente normal. Es más, es lo esperado. Primero va a haber una ausencia de menstruación por el efecto agudo, pero cuando pasa el efecto, o sea, es mejor dicho, es como si se dan cuenta y se han seguido la hilación de mi clase, es como si estuvieras haciendo una prueba de deprivación de progesterona. Es exactamente el mismo concepto ante una menorrea secundaria. Le están dando una gran dosis de progesterona y de pronto la paciente a los días menstrua o sangra. ¿Por qué? Porque pues, es un sangrado por deprivación de progesterona, ¿no? Y encima esa paciente, pucha, que ya no menstruaba, después empieza a sangrar, lo llama el culpable, celular apagado, eso peor todavía. Va a su casa, le dicen que ya no vive acá, pucha, no, le toca la puerta, no la encuentra, lo llama al WhatsApp tampoco, entra al Facebook, ya lo bloquearon, ya olvídate, esa paciente está recontra estresada. Hay que explicarle que es un efecto fisiológico de la píldora. Entonces, ya les di un tip para su vida cotidiana. El doctor ya quiere que le solucione su problema. Dice, no, doctor, eso es relativo. Cada mujer responde diferente, porque cada mujer tiene un basal de hormonas diferente a cada uno. No hay un día, no es que los días va a ser tal día, tal otro. Entonces, puedes estar tranquilo, doctor, no te estreses. Y no le estreses tampoco. Mujer de 35 años consulta porque dice que no ha tenido menstruaciones en los últimos 12 meses. Madre de 3 hijos, el más pequeño tiene 3 años, dice no haber tenido enfermedad importante y no señala antecedente de interés. Se le da medroxiprogesterona bioral 10 miligramos diarios y no sangra.
luego estrógenos combinados por 21 días y la paciente sangró. ¿Dónde se halla el trastorno? Ya saben ustedes, si sangró al combinado, es que el problema es, en este caso, les da gonadotropinas, no le da gonadotropina, no saben si están altas o bajas, por lo tanto puede estar en cualquier sitio, pues. Puede estar en el ovario, puede estar en el hipotálamo superficial, ¿no? Pues, es que pues, si no le dan gonadotropinas, ¿qué cosa puede? Puede ser ovárico, puede ser hipotalámico, puede ser hipofisiario. Una mujer de 27 años acude a consulta por dismenorrea y dispareunia. Refiere que padece dolor premenstrual desde la adolescencia y que en los últimos años se ha intensificado. A la exploración, unos nódulos azulados en cuello y vagina. En el tracto rectal, nódulos duros y adheridos en los ligamentos uterosacros. Con estos datos, ¿qué prueba confirmaría su sospecha diagnóstica? Facilísimo. Dispareunia, dismenorrea, edad reproductiva, puntos azulados, ¿no? Estamos pensando en una endometriosis, por lo tanto hacer una laparoscopía. No, porque el ataque abdominal no ve los focos endometriósicos. El focos endometriósicos es, imagínate que tienes una camisa blanca a la que le cayó tierra. Es igual. Eso no lo vas a ver en la tomografía. Tienes que entrar a la cavidad in situ y observarlo. Causa más probable de falta de menstruación en mujer cuyo único antecedente es un legrado. Ni hablar. Listo, vamos a ir al break para luego continuar.